jóvenes vamos a dar la explicación del último laboratorio del año, que corresponde a placenta y glándula mamaria. Antes de comenzar vamos a leer este mensaje motivacional. Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los factores que destruyen al ser humano y respondió: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad, la oración sin caridad. Bien, iniciemos entonces estudiando la placenta. En primer lugar vamos a definir que la placenta es un órgano feto-materno. Es el sitio principal en el que se van a intercambiar gases y nutrientes entre la madre y el feto. La placenta va a estar constituida por una porción fetal y por una porción materna. La porción fetal se va a conocer con el nombre de corion velloso o bien frondoso, y la parte materna se va a llamar decidua basal. Para poder entender la estructura placentaria, nos vamos a remontar a las primeras semanas del desarrollo embrionario. Recuerden ustedes que luego de la fecundación viene la segmentación, en la cual las células comienzan a dividirse hasta que tenemos una etapa de 8 células, 16 células, a lo cual vamos a llamar mórula. Ingresa líquido que separa las células y forma una cavidad llamada cavidad del blastocisto. Esta cavidad del blastocisto llena de líquido nos va a separar las células en dos grupos: un embrioblasto o masa celular interna y un trofoblasto o masa celular externa. Bien, esta estructura denominada blastocisto se va a pegar al endometrio, y al unirse las células citotrofoblásticas y pegarse con el epitelio endometrial, sufren una estimulación que hace que el trofoblasto se diferencie en dos grupos: citotrofoblasto, que es esta que están viendo aquí, que es mitóticamente activa, y sincitiotrofoblasto, que es esta que están observando acá, que envía unas extensiones digitiformes hacia el endometrio que van perforando o excavando el endometrio para permitir la implantación del blastocisto. En la medida que estas prolongaciones van excavando el endometrio, a su paso van rompiendo algunos vasos sanguíneos, algunas glándulas, de manera que se van mezclando secreciones glandulares con sangre de estos vasos sanguíneos. Bien, decíamos al principio que la placenta tiene una parte materna que se va a llamar decidua. La decidua va a ser la capa funcional del endometrio en una mujer embarazada y se desprende durante el parto. Hay una decidua basal, una decidua capsular y una decidua parietal. Bien, entonces nosotros tenemos que el blastocisto sigue su desarrollo, y al continuar con ese desarrollo, como pueden notar en esta imagen, ya vemos que se ha implantado totalmente el blastocisto. Observen cómo el sincitiotrofoblasto va a rodear a toda la estructura. Al principio del año estudiamos todo lo que sucedía con el embrioblasto, pero en este momento nos vamos a detener aquí con lo que va a suceder con el trofoblasto, que está en este momento diferenciado en dos capas: en el citotrofoblasto y en el sincitiotrofoblasto, que es este que ven acá. Observen cómo esta estructura está rodeando todo el blastocisto. La decidua que queda aquí a este nivel es la que se va a llamar decidua basal. Cuando el blastocisto se meta un poquito más en el endometrio, va a haber un poquito de decidua aquí que va a cubrir esta parte y se va a llamar decidua capsular. Y la decidua que va a rodear el resto de la pared uterina es la que se va a llamar decidua verdadera o decidua parietal. Aquí vemos la decidua basal, observen, la decidua capsular
y la decidua verdadera, que es el resto de endometrio de la pared uterina. Aquí estamos observando entonces el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto, y en este momento, en la tercera semana del desarrollo, vamos a empezar a ver que entre estas dos estructuras van a empezar a formarse las vellosidades coriónicas, que son las vellosidades placentarias. Entonces, las vellosidades primarias son aquellas que únicamente van a estar formadas por un núcleo de citotrofoblasto rodeadas por sincitio trofoblasto. Estas van a ser las vellosidades primarias, es decir, las primeras que aparecen. Noten acá cito y sincitio, y en un corte se verían de esta manera. Luego tenemos las vellosidades secundarias. Noten aquí que esta parte rosada que les estoy señalando es el mesodermo extraembrionario. Noten cómo este mesodermo extraembrionario está formando un núcleo en el centro de la vellosidad primaria. Si a esto le hacemos un corte histológico, tenemos una vellosidad secundaria que está formada por citotrofoblasto, sincitio trofoblasto y mesodermo extraembrionario en el centro. Finalmente, como va avanzando el desarrollo también del embrioblasto, se forma la circulación fetal, la cual se relaciona con la circulación placentaria, y vemos que los vasos sanguíneos invaden el mesodermo que formaba el núcleo de la vellosidad. Si hacemos un corte histológico de esto, entonces tenemos una vellosidad terciaria que está formada por mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincitio trofoblasto y vasos sanguíneos, que son estos que ven acá que están invadiendo el mesodermo. Las vellosidades terciarias son las vellosidades definitivas, las finales, y pueden ser de tres tipos: de tallo, de anclaje y terminales. De tallo son las que unen las vellosidades por medio de la concha citotrofoblástica al endometrio. De anclaje, las que se unen al corion, y terminales o en rama, que crecen a los lados, y se piensa que es aquí donde se lleva a cabo el intercambio entre la sangre materna y fetal. Bien, entonces ya para finales, cuando ya tenemos una placenta madura, una placenta que ya se ha formado, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, el corion o placa coriónica, y aquí vamos a poder observar las vellosidades terciarias. Observen cómo los vasos sanguíneos se introducen en el centro de la vellosidad. Y decíamos que las de tallo son las que se unen al endometrio, las de anclaje las que se unen al corion, y en rama o terminales estas laterales que están viendo acá. Por otro lado, esta parte celeste está representando la decidua que forma la parte materna de la placenta. Esta decidua forma unos tabiques, miren, que separan las vellosidades en espacios llamados cotiledones. Estos se llaman tabiques placentarios y nos van a dividir a la placenta en cotiledones. Más adelante vamos a ver la importancia de estos cotiledones, pero observen cómo en una placenta ya a término, una placenta bien formada, madura, las vellosidades que nosotros vamos a encontrar realmente son ya las terciarias, como la que vemos acá, agrandada, y en las fotografías esas son las que vamos a poder observar. Bien, aquí tenemos entonces una imagen que nos muestra un corte histológico de placenta, en el cual podemos observar algunas vellosidades muy grandes como estas, y hay otras vellosidades más chiquitas. Probablemente estas más pequeñas son las vellosidades en rama. Además, están observando en esta fotografía un material intensamente eosinófilo que corresponde a un material fibrinoide que se acumula en la placenta. Los espacios claros que miran entre las vellosidades es lo que se conoce como espacio intervelloso.
En ese espacio intervelloso va a haber sangre materna. Por lo tanto, el intercambio de gases se va a dar entre la sangre que está en este espacio intervelloso y la sangre que está en los capilares que están en el centro de las vellosidades. Aquí vemos un poquito más agrandadas las vellosidades y vamos a observar cómo tenemos un núcleo de tejido embrionario, tejido conectivo embrionario que se llama mesénquima. Estas celulitas que ven aquí muy ordenaditas en una sola capa son células del citotrofoblasto. Estos acúmulos celulares que se ven acá, como este, por ejemplo, este, son sitios donde hay sincitio trofoblasto. Observen cómo en el mesénquima tenemos vasos sanguíneos, es un tejido conectivo embrionario. Aquí hay vasos sanguíneos, que es con el que se va a realizar el intercambio de gases, y tenemos células también, algunos son fibroblastos y especialmente células de Hopp-Bauer, que son macrófagos que vamos a tener en las vellosidades. Este es el espacio intervelloso. Noten aquí la presencia de eritrocitos y también observen este capilar que está dentro de una vellosidad, que en la luz también tiene eritrocitos. Aquí, ya un poco más agrandada, podemos ver, estas son las células que yo les mencionaba, son del citotrofoblasto. Estas que ven aquí son del sincitio trofoblasto. Aquí está el tejido conectivo, las células que son los macrófagos, algunos fibroblastos, y estas son entonces, jóvenes, las vellosidades placentarias. Este material intensamente eosinófilo es material fibrinoide. Esta es otra imagen que nos muestra una vellosidad grande, en la cual se puede observar un vaso sanguíneo enorme lleno de eritrocitos. Observen aquí el espacio intervelloso está totalmente lleno de eritrocitos. Bien, entonces con eso terminamos el estudio de la placenta. En el corte histológico que observarán en el laboratorio, las imágenes que esperamos que observen son como las que les acabo de mostrar, para que ustedes puedan dibujar las vellosidades, el espacio intervelloso y señalar las estructuras que corresponden a cada vellosidad. Ahora vamos a pasar al segundo tema de laboratorio, que es la glándula mamaria. La glándula mamaria es un órgano par que realmente es un anexo de la piel, pero lo estudiamos hasta el final del año con el aparato reproductor femenino por su función. Entonces decimos que son glándulas sudoríparas modificadas y que el número es de 2, que se desarrollan definitivamente más en las mujeres que en los hombres, y su desarrollo máximo es a los 20 años y empieza la atrofia a partir de los 40 años. Va a estar formada por un estroma y por un parénquima. El estroma va a estar formado por tejido conectivo denso y tejido conectivo laxo en ciertos lugares en los que vamos a ver más adelante, y por un parénquima que está representado por los conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos más o menos son de 15 a 20 conductos, y como pueden notar acá, tenemos una dilatación ya que va llegando a su desembocadura en el pezón. Hay una dilatación que se llama seno lactífero, que es esta que están observando acá. Hay que tomar en cuenta que para estudiar la glándula mamaria tenemos que ver que hay glándula mamaria en reposo y hay glándula mamaria activa. La estructura varía dependiendo en qué tipo de actividad se encuentra. La glándula mamaria, si la estudiamos desde el punto de vista del mecanismo de liberación de su producto, vamos a decir que es tanto merocrina, que también se puede decir ecrina o merocrina, y apocrina, ya que el material proteico es liberado de forma ecrina. Aquí, por ejemplo, en este esquema,
estas chibolitas verdes están representando el producto proteico, la parte proteica de la leche. En cambio, los lípidos son liberados de una forma apocrina, es decir, perdiendo un poquito de citoplasma y de membrana plasmática. Aquí en el esquema, estas gotas amarillas están representando los lípidos. En esta fotografía podemos observar entonces el estroma y el parénquima de la glándula mamaria. Aquí podemos ver que esta glándula mamaria es en reposo, ya que vemos poco desarrollo de los lóbulos y lobulillos de la glándula, pero sí podemos observar abundante cantidad de tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso separa los lóbulos y algunos de ellos forman los ligamentos de Cooper, que también se llaman ligamentos suspensorios. El tejido conectivo denso en la glándula mamaria está acompañado de una gran cantidad de tejido adiposo. Tanto el tejido conectivo denso como el tejido adiposo disminuyen mucho en una glándula activa. Entonces podríamos decir en general que en una glándula en reposo hay menos parénquima y más estroma. Aquí vemos cortes principalmente de conductos galactóforos y sus ramificaciones, y entre las ramitas de los conductos galactóforos vamos a encontrar tejido conectivo laxo. Esta fotografía está un poquito borrosa, voy a pasar a la siguiente. Esta fotografía nos está mostrando una glándula mamaria activa. Observen cómo los lobulillos tienen un gran desarrollo de los conductos galactóforos y que además se han ramificado. Tenemos que el tejido conectivo denso ha disminuido, el tejido adiposo también ha disminuido y aumenta el parénquima. Tenemos más parénquima que estroma y podemos observar que se pueden ver tanto los conductos como los alvéolos, se pueden observar dilatados con secreciones en la luz, tal como lo pueden notar en estas imágenes. Aquí vemos un lobulillo de la glándula mamaria y aquí podemos observar algunos alvéolos, los más chiquitos, y ramas pequeñas de conductos galactóforos, y entre ellos les decía yo que podíamos encontrar tejido conectivo laxo. Aquí miren, entre todos estos elementos podemos encontrar el tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos por supuesto también. Recuerden que en el tejido conectivo laxo tenemos vasos sanguíneos, y observen cómo el tejido conectivo denso rodea, se me fue ahí, rodea al lobulillo de la glándula. Aquí pues nuevamente estamos observando una glándula en reposo. En una glándula en reposo el desarrollo de los alvéolos es mucho menor. Hay pocos alvéolos y más que todo vamos a tener conductos y sus ramificaciones. En estos espacios entre las ramificaciones de los conductos y entre los alvéolos es donde se va a ubicar el tejido conectivo laxo. Y esto que rodea a todo el lobulillo es el tejido conectivo denso. Noten nuevamente cómo en una glándula en reposo hay más tejido conectivo denso y más tejido adiposo que en una glándula activa. Les recuerdo que cuando hablamos de glándula mamaria activa es una glándula en la que se está produciendo y liberando leche. Aquí vemos un poquito más de cerca algunos conductos. Recuérdense que los conductos más grandes del conducto galactóforo, los principales, tienen un epitelio cilíndrico estratificado en dos capas. Las ramificaciones tienen un epitelio cilíndrico simple, y los alvéolos, si la glándula está en reposo, el epitelio es, en primer lugar hay poquitos alvéolos, pero si hay algunos, el epitelio es cúbico bajo, y si la glándula se torna activa, ese epitelio crece en altura y puede llegar a ser cilíndrico simple. Además, recuerden que rodeando la pared de los alvéolos y de los conductos vamos a tener células mioepiteliales contráctiles que van a contribuir a impulsar la salida de la leche.
Aquí nuevamente les estoy mostrando el tejido conectivo denso y los adipocitos. Aquí un poquito más de cerca, este sería un alveolo en el que se ve el epitelio cúbico simple, y aquí estos núcleos aplanados que ven en la periferia son células mioepiteliales. Aquí un poquito para que vean los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo laxo en una glándula activa porque está muy desarrollado el parénquima. Bien, con eso, jóvenes, espero que ustedes tengan una guía para poder llevar a cabo sus dibujos, buenos dibujos, y quiero terminar con este mensaje que dice: siempre digo, gracias a Dios, alguien inventó a los amigos, los quiero mucho y les deseo toda clase de éxito.